fase 2, que corresponde a la implementación de métodos de análisis de circuitos resistivos. Esta actividad inicia hoy lunes 18 de marzo y termina el domingo 14 de abril del 2024. Ahí ustedes están observando la guía, más adelante vamos a volver sobre ella y voy a darle continuidad a la presentación de la presente webconferencia. Durante esta webconferencia vamos a desarrollar los siguientes temas o las siguientes temáticas: suma de fuentes de voltaje, suma de fuentes de corriente, conversión entre fuentes de corriente y voltaje, análisis de circuitos por el método de mallas y análisis de circuitos por el método de nodos. Les voy a solicitar el favor que cualquier pregunta que vaya surgiendo, por favor, hagan una inscripción de la misma y finalizando la presentación resolvemos dudas. Les agradezco. El primer tema, que tiene que ver con la suma de fuentes de voltaje, tiene el siguiente concepto. Cuando se tienen fuentes de voltaje, como lo vemos acá en serie, estas pueden ser sumadas y reducidas a una sola fuente, ¿sí? Entonces aquí vamos a observar que tenemos dos baterías y hay una regla. La primera regla que vamos a desarrollar es que cuando una fuente esté unida a otra fuente por el mismo signo o polaridad, estas se restarán y quedará el símbolo de la fuente que tenga mayor potencial. Explico. Observen que acá hay dos baterías, la batería 1 que tiene 4 voltios y la batería 2 que tiene 6 voltios. Están conectadas por el mismo signo. Si observamos aquí, la parte más larga de la batería corresponde al signo positivo de la batería y la barra más corta corresponde al signo negativo. De manera que las dos baterías están unidas por su signo negativo y uno de los signos positivos está conectado al punto A y el otro al punto B. Como dice la regla, cuando estas dos fuentes están unidas de esta manera, podemos restarlas, tomar el valor mayor y restarlo del valor menor, nos quedará que 6 voltios menos 4 voltios nos dará 2 voltios, nos dará origen a una tercera batería de valor 2 voltios y el signo de la batería será el mismo signo que la batería de mayor valor, en este caso la de 6 voltios. Entonces observen que se conserva el menos más. Pero también podemos tener las baterías, como lo muestra la figura siguiente, unidas por el positivo. Entonces, positivo con positivo y los negativos respectivamente están conectados al punto A y al otro extremo al punto B. Entonces, para este caso también se toman y se restan. Entonces, 5 voltios menos 3 voltios nos da una nueva batería de 2 voltios con el signo de la batería de mayor valor, que es la de 5 voltios. Entonces, aquí quedará más, menos. De esta manera podemos o sumamos fuentes unidas por el mismo signo de polaridad, bien sea por el signo menos o por el polo negativo o por el polo positivo, teniendo en cuenta que las mismas se restan. Tenemos el siguiente caso, que es cuando se tienen también fuentes de voltaje en serie y estas también obviamente se pueden reducir a una sola fuente, pero aquí cambia en el sentido en que pueden ser al igual ser sumadas. Entonces hay una regla para este caso. Cuando una fuente esté unida a otra fuente por signos opuestos o polaridad inversa, estas se sumarán. Entonces observemos acá, tenemos más, menos,
más menos. Tenemos dos baterías, batería 1 y batería 2. Sumamos el valor de la batería de 5 volts con el valor de la batería de 3 volts y nos da una batería de 8 volts. Y conservamos exactamente la misma polaridad, más menos. Podemos tener el caso, en este caso están unidas más menos, más menos. Aquí vamos a tener, desde la misma manera también se suman los valores de las dos baterías, 12 voltios más 5 voltios, nos da 17 volts y nos da una nueva batería conservando la misma polaridad, menos, más. También se pueden sumar fuentes de voltaje a pesar de que existan resistencias entre ellas. Tenemos el primer caso, el lado de la izquierda, donde tenemos dos baterías, la batería 1, la batería 2, una de 12 volts, otra de 5 volts. Observenme que están alternando menos, más, menos, más. Y tenemos en medio de ellas una resistencia de 100 ohms. Podemos posicionar la resistencia o en la parte superior, como lo muestra esta figura, o en la parte inferior. Y lo que hacemos, como están alternadas, lo que hacemos es sumar los valores. 12 voltios más 5 voltios nos da una batería de valor 17 voltios en ambos casos. Y la resistencia conserva su mismo valor, bien sea ubicada en la parte superior de la batería o en la parte inferior de la batería. Para el otro caso, tenemos dos resistencias que están alternadas. Una resistencia luego al punto o la polaridad negativa, luego el positivo, la otra resistencia a ese positivo y el otro lado de la resistencia el negativo de la siguiente batería. Entonces tenemos un punto A y un punto B entre los cuales está conectado dos resistencias y dos baterías. Observemos cómo podemos representar esto. Entonces al igual tenemos menos, más, menos, más. Aquí en este caso tenemos polaridades alternantes. Entonces podemos tener las resistencias reubicadas en la parte superior y la batería, la suma de las baterías, en la parte inferior, conservando la misma polaridad. O también las resistencias en la parte inferior y la batería sumada de 17 voltios en la parte superior. Son las alternativas que podemos tener para sumar fuentes a pesar de que existan entre ellas ubicadas resistencias. Al igual que lo vimos con las fuentes de voltaje, también lo podemos hacer con las fuentes de corriente. Observemos la representación o la diferencia entre cómo representar una fuente de voltaje y cómo representar una fuente de corriente. La fuente de corriente la representamos con una flecha apuntando hacia la parte superior. Observemos que aquí tenemos dos fuentes de corriente conectadas en paralelo y cuando estas fuentes están conectadas en paralelo pueden ser sumadas y reducidas a única fuente, como lo mostramos acá en la figura 3. Tenemos una fuente de 1 amperio más una fuente de 3 amperios nos da una fuente de 4 amperios con un valor de corriente que es la suma de estas dos. Podemos tener también las fuentes con el sentido de la flecha hacia abajo y, o sea, apuntando hacia el punto B, y podemos tener también una fuente resultante de 5 amperios, ¿sí? Que es la suma de 2 amperios más 3 amperios, y su cabeza de flecha apuntando también hacia el punto A. Perdón, hacia el punto B. Cuando una fuente esté unida a otra fuente por direcciones opuestas, estas se restarán. Se ve que en el anterior caso, las dos fuentes de corriente teníamos la misma dirección. Aquí la fuente de 2 amperios tiene una dirección hacia el punto B y la fuente de 3 amperios hacia el punto A. Para este caso se resta
el valor de la fuente de menor valor y obtenemos una nueva fuente I sub 3 con un valor de 1 amperio y en la dirección de la corriente o de la fuente será igual a la de mayor valor. Al igual que con las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente también se pueden sumar en paralelo si a pesar de ello existen resistencias conectadas en medio de ellas. Entonces aquí para este caso tenemos dos fuentes de corriente, una en un sentido y la otra en el otro sentido. Entonces aquí la restaremos, tomaremos 3 amperios menos 2 amperios, conservando el sentido y la dirección de la corriente con la de mayor valor, y tenemos una resultante de 1 amperio, y los valores de las resistencias podemos conservarlos, 330, 220, aquí está al lado izquierdo de la fuente de corriente, pero también podemos tener la fuente de corriente al lado izquierdo y las resistencias al lado derecho. Bueno, vamos a ver cómo podríamos convertir una fuente de corriente a fuente de voltaje o una fuente de voltaje a fuente de corriente. Entonces, de acuerdo con la configuración que tenga una fuente de voltaje o una fuente de corriente, con una resistencia es posible hacer la conversión de una fuente de corriente a una fuente de voltaje y lo contrario o viceversa. Entonces, hay unas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a mirar cuáles son esas condiciones para que podamos convertirla una en otra o, como dicen ahí, de manera contraria o viceversa. Entonces, perdón. Entonces aquí tenemos que para realizar la conversión de una fuente de voltaje, observen que acá tenemos esta fuente de voltaje con un valor, con una batería, con un valor de voltaje E y una resistencia con un valor R, y la queremos convertir en una fuente de corriente con una resistencia. Entonces, aquí es importante observar que para este caso y para que podamos convertir una fuente de voltaje a corriente, necesariamente tiene que estar conectada en serie. Y aplicamos la ley de Ohm. Observen que esto, lo que desarrollamos en la unidad pasada, donde vimos ley de Ohm, y sabemos que la relación de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí estamos reemplazando la letra V por la letra E, que también es otra manera de representar el voltaje. Entonces, observen que aquí la equivalencia o la modificación es una fuente de corriente conectada con una resistencia en paralelo. Ese será el equivalente de una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Miremos un ejemplo. Observemos. Entonces, tenemos una fuente de voltaje de 6 voltios con una resistencia de 30 ohmios, y aplicando la relación I igual a E sobre 8 voltios, que es el valor del voltaje, sobre los 30 ohmios, que es el valor de la resistencia, nos da una fuente de corriente de 0.2 amperios en notación decimal, 0.2 amperios en notación decimal con flecha hacia arriba, y el valor de la resistencia es el mismo, pero lo que cambia es la posición de la resistencia. Aquí está en serie con la fuente de voltaje, aquí está en paralelo con la fuente de corriente. Este valor de 0.2 amperios también lo podríamos denotar en notación científica. Podría ser 200 miliamperios o 200 por 10 a la 3 amperios.
Para realizar una conversión de fuente de corriente a fuente de voltaje, la fuente de corriente debe tener conectada una resistencia en paralelo. Entonces es el caso anterior. Vamos de una fuente de corriente con un valor de corriente I1 y una resistencia conectada en paralelo con la fuente de corriente a transformarla en una corriente, en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y de igual manera vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces tenemos que el voltaje representado en este caso por E es igual a I por R. Entonces, básicamente aquí estamos aplicando ley de Ohm. Entonces miremosla. Aquí básicamente podríamos tener aquí una fuente de un valor de 0,2 amperios con una resistencia de 30 ohmios y podríamos cambiarlo al valor de la batería anterior por la misma resistencia de 30 ohmios, sabiendo que esta batería nos va a dar 6 voltios de acuerdo al ejercicio desarrollado anteriormente. Bueno, hasta aquí lo correspondiente a lo que tiene que ver con fuentes de voltaje, fuentes de corriente, conversión de fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Y vamos a adentrarnos en el tema de análisis de circuitos por el método de mallas. Entonces, el análisis por el método de mallas me permite a mí establecer que el nombre de malla se origina por la semejanza a una malla metálica. Si observamos, esta sería la forma que podría obtener o tener una malla metálica en cualquiera de estos 4 espacios que estamos viendo acá. Y es uno de los métodos más utilizados cuando se tienen varias fuentes de voltaje en el circuito. Para este caso tendríamos 1, 2 y 3 fuentes de voltaje y tendríamos una fuente de corriente acá y otra fuente de corriente acá. Ven que la dirección de la corriente de A es idéntica a la dirección de la corriente IB. Digamos, si lo miramos, aquí tendríamos esta dirección de corriente y aquí tendríamos esta dirección de corriente. Aparentemente uno diría que están en direcciones contrarias, pero en su forma de análisis lo vamos a ver ahorita cuando establezcamos las mallas, que son el análisis del comportamiento es muy similar. Entonces, para comenzar con el método de análisis de mallas, vamos a utilizar la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje, y que establece que en un lazo cerrado o en un camino cerrado, como usted lo prefieran, voy a volverme a la anterior, en un camino cerrado, y esto es un camino cerrado, o lazo cerrado, este es otro camino cerrado, o lazo cerrado, este es otro camino o lazo cerrado, igual acá. Entonces, que en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico o voltaje en un lazo es igual a 0. Esto quiere decir que toda la sumatoria de voltajes, de todos los voltajes que estén presentes, desde el B1 hasta el Bn, debe ser igual a 0. ¿Sí? Alrededor de ese lazo cerrado o esa camino cerrado. Para el análisis de los circuitos por el método de mallas, vamos a seguir estos 7 pasos. Entonces, inicialmente se dibujan las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj y se les pone un nombre. Entonces, en este caso, dice que vamos a dibujar para desarrollar entonces, aquí vamos a dibujar que aquí vamos a tener la primera malla y a esta malla la vamos a llamar como su corriente, que es
y A. A esta la vamos a llamar I1, ¿sí? Por su correspondencia con con el análisis de la malla, de esta malla I1. Aquí vamos a tener, y observen que seguimos el concepto de la primera regla, que es en el sentido de las manecillas del reloj. A esta la vamos a llamar I2. ¿Sí? Y a esta, en el sentido de las manecillas del reloj, la vamos a llamar I y B. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos, voy a volverme a la diapositiva, ya tenemos dibujadas las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj y ya le pusimos nombre. Ahora vamos a dibujar las polaridades de las resistencias por donde ingresa la corriente es positivo y por donde sale la corriente es negativo. Entonces vamos a hacerlo acá, vamos a mirar acá. Entonces aquí, bueno, podemos hacer acá o en la anterior, lo vamos a dar acá. Entonces como observemos que voy a volverme a la diapositiva anterior y observemos que acá hemos marcado en este, por donde entra la corriente que sería acá, entonces este sería positivo. Y por donde sale es negativo. Estamos hablando de las resistencias positivo, negativo. Aquí sería positivo y negativo, ¿cierto? Aquí en este caso sería positivo, negativo. Este positivo y negativo está referido a la corriente 1. Este positivo y negativo está referido a la corriente I2. Luego acá en este sentido, para este caso sería menos más. Y acá R5 sería positivo y negativo, referido a la corriente I2. Y ya posteriormente analizaremos con relación a la corriente I cómo se comporta. Y ya tenemos resuelto el segundo punto, perdón, segundo punto. El tercer punto, las fuentes de voltaje no se polarizan, ellas tienen su propia polaridad. Entonces, aquí vamos a observar para cumplir con este requisito, vamos a mirar, las fuentes de voltaje no se polarizan, ellas tienen su propia polaridad. Vamos a observar. Entonces, siguiente. Vamos a decir que, mire, tiene su propia polaridad. Digamos que la barra más larga siempre nos representa el positivo y la barra más corta el negativo. Este será negativo y positivo y este será positivo y negativo. ¿Correcto? Entonces ahí estamos cumpliendo con la regla que nos acaban de dar, que dice que las fuentes de voltaje no se polarizan, ellas tienen su propia polaridad. Estamos hablando de la regla o del paso 3. El cuarto paso, para obtener la ecuación se debe trabajar ya sea con los signos de entrada de la corriente o los signos de salida sobre el elemento que atraviesa. Entonces, vamos a mirar acá. Por favor, quien tiene el micrófono abierto lo puede cerrar. Gracias. Aplicar la ley, el quinto paso sería aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada malla y obtener la malla, la ecuación de la malla. El sexto paso es resolver las ecuaciones obtenidas y encontrar los valores de las incógnitas. Y el 7 es encontrar los voltajes de cada resistencia de acuerdo a las corrientes obtenidas. Entonces yo me voy a adelantar. Ya hicimos esto. Entonces vamos a mirar, vamos a plantear las ecuaciones. O sea, vamos a plantear cada una de las ecuaciones de cada una de las mallas. Voy a adelantarme. Hasta aquí encontré. Aquí aplicar la ley de Kirchhoff para cada malla y obtener la ecuación de
la ecuación de la malla. Entonces aquí tendremos que obtener las ecuaciones de las mallas. Vamos a mirar ese siguiente paso. Para ese entonces tenemos la ecuación de la malla de corriente I1. Observen que I1, ¿quién es? I1 es esta corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos I1. Voy a tomar nuevamente como la demarcamos. Entonces para I1, observen que tenemos una ecuación para la malla, para esta malla. Y aquí vamos a empezar por ¿dónde? Vamos a empezar por, de acuerdo a esto, aquí tenemos menos y más, ¿cierto? Entonces dicen que empezaremos por el signo del elemento por donde entre la corriente. Entonces en este caso están entrando por el menos, luego acá observen que vamos a colocar menos 14 volts, ¿cierto? Que es el valor de la fuente. Ahora, acuérdense que la fuente no se polariza, entonces, pues como está entrando por el negativo, colocamos que este valor es negativo. Y acá, entonces observen que acá sigue, este será menos más, pero acá la corriente para este elemento vamos a tomar como positiva en relación con la corriente I1. Y entonces vamos a decir que será la suma de I1 por R1. I1 es la corriente que pasa por acá, por el valor de R1. Siguiendo acá, ¿cierto? Tenemos que I, que será este. Luego tenemos, siguiendo acá, tenemos I1 por R2. I1 por R2, ¿cierto? Y aquí tendremos I1 por R3, ¿sí? Pero observemos que a esta resistencia R1, la está afectando también esta corriente que ya tiene un valor determinado que se llama IA. Por acá viene una corriente que se llama IA, ¿sí? Entonces, esta corriente IA, que tiene este valor de 0.6 amperios, atraviesa también, pero atraviesa en sentido contrario ¿a quién? A la corriente 1. Entonces vamos a decir que esa corriente está entrando contraria, le colocamos signo negativo y vamos a decir que a esta resistencia también le está afectando una corriente IA por el valor de la resistencia R1. Y mire que todos estos valores, si miramos, son voltajes, porque esta es ley de Ohm. Corriente por resistencia da voltajes, corriente IA por resistencia 1 da voltaje, eso también da voltaje, eso da voltaje. Luego no estamos en ningún momento haciendo o cometiendo un error de tipo procedimental o utilizando mal el concepto de la ley de Ohm. Estamos aplicando la ley de Ohm, pero unido a la primera ecuación de la ley de Kirchhoff, que es la suma de voltajes, debe ser igual a 0. Mire que estamos cumpliendo acá perfectamente con lo que establece la ley de Kirchhoff. Sumatoria de voltajes alrededor de una malla, un lazo cerrado, debe ser igual a 0. Y observen lo siguiente. Aquí también tenemos este valor menos I2R3. Mire, menos 2, I2 está aquí, mire. I2, mire. Para el caso de la malla 1, entonces será I2. Para el caso de la malla 1, I2 está en el sentido contrario de I1. Entonces decimos que a esta resistencia también le está afectando una corriente, la corriente I2, y por eso decimos que menos I2 por R3, un valor de corriente por el valor de la resistencia, que es contrario al valor de la malla 1, que es la que estamos en estos momentos analizando. La malla 1 que la atraviesa una corriente I1. Y también nos queda el valor del voltaje de los 10 voltios, pero como está en sentido contrario, también vamos a decir que son menos 10 volts. Y la sumatoria de todos estos voltajes debe ser igual a 0. Para el caso, entonces, vamos a reemplazar por los valores. Entonces, tenemos menos 14 voltios más 163, que es el valor de la resistencia R1 por
por I1, mire, R1, que vale 163 por I1, mire esto. Aquí IA, que vale ¿cuánto? 0,6, mírelo acá, por 163, y 1 por R2, o sea, 143, que vale que IR2, ¿cierto? Mire, R2 por I1, más 113, mire, 113 vale que R3, R3 vale 113, está multiplicado por I1, menos 113, que es que el valor de R3 por el valor de I2, menos los 10 voltios. Observen que esta va a ser, resolviendo esa, lo planteado, resolviendo esto, matemáticamente nos quedaría que si sumamos todos los valores de I1, I1 está acá, I1 está acá, I1 está acá, nos da un valor de 419 I1, 163 I1 más 143 I1 más 113 I1, esa será una sumatoria, menos 113, perdón, menos 113 I2, que es esta que está acá y que aparece acá. ¿Igual a qué? A 609 quintos de volts. ¿Por qué? Aquí nos va a aparecer lo siguiente. Este 163 por este valor de 0.6 menos 14 menos 10 lo vamos a trasladar a este lado y esta operación la vamos a trasladar también a este lado y eso nos da este fraccionario. Y ahí ya tendríamos esto que se nos convierte en la ecuación de la malla 1. Ténganla presente, por favor. Entonces ahora vamos a la siguiente, vamos a resolver la malla 2. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con esto? No, pues aquí no pasa nada porque es que por esta malla ya sabemos qué corriente hay. IA, que está atravesando I1, este valor ya lo conocemos. Igual acá, por esta malla ya sabemos que por acá van 2.2 amperios. Entonces, realmente las que tenemos que hallar es los valores de I1 e I2. ¿Correcto? Entonces vamos a la siguiente malla. Entonces ya resolvimos la malla 1, que fue la que resolvimos anteriormente. Ahora vamos a resolver esta malla 2. ¿Sí? Observe que siempre hacemos el análisis sobre las manecillas del reloj. Entonces acá vamos a arrancar. Observe que aquí tenemos la primera valor es de 173, que se llama R4, mire, y que acá está también ya multiplicado, reemplazando valor. Entonces tenemos I2 por R4. I2, que es la corriente que va por acá, que es la corriente I2, por el valor de su resistencia, que es 173. Resistencia por corriente siempre nos va a dar voltaje. Aquí tenemos, siguiendo con el orden, vamos acá, acuérdense que por acá viene, pero la fuente no tiene polaridad porque tiene su propia polaridad, más menos, la corriente en este sentido, entonces más 10 voltios, viene en el mismo sentido que la corriente I2. Más la corriente I2, que viene por acá también, sigue bajando por acá la corriente I2, que es esta misma que dibujamos acá. 3 y 2. 3 y 2. ¿Sí? Entonces, será positivo, entonces será 180. Y 2 por R5. Y 2 por R5, que es 183 por I2. Bueno, acá. Entonces acá, observen que acá este valor está por R5. Ahora, también tenemos acá, observen que si esta corriente viene así, el sentido de la corriente, de esta corriente que viene por acá, que pasa también por R5, que se llama ¿cómo? Se llama IB, que es el valor de esta fuente, mire que ya viene así. ¿Sí? Yo sigo la dirección de la flecha. Pues aquí será, como está en sentido contrario de I2, pues será menos IBR5, mírelo, acá lo tengo, y acá es menos este mismo signo, mire, ¿sí? Conservo el signo. IB, ¿cuánto vale? Vale 2.2 amperios, mírelos acá, por el valor de la resistencia que es 183,
pero acompañado de un signo negativo. Más 10 voltios. ¿Cuáles son esos 10 voltios? Estos 10 voltios. Porque acaba de más a menos. Entonces, más 10 voltios, que son estos mismos. Más I2 por R3. ¿Por qué? Porque aquí estamos mirando la corriente que viene por acá, que es I2, ¿cierto? Que es esta corriente que atraviesa la resistencia de 113 ohmios. Entonces, I2 por R3, que es 113 por I2. Menos, acuérdense que acá venía una corriente que es, ¿cómo se llama? I1, que viene en el sentido contrario de la corriente I2, que la estamos analizando ahorita. Entonces, para este caso, tendremos el valor de menos I1 por el valor de R3. Menos I1 por R3, y todo eso será 0, igual a 0. ¿De acuerdo? Que es este mismo, 113 menos 113 por I1, igual a 0. Entonces aquí está planteada la ecuación en términos de las variables, y aquí está planteada la ecuación en términos ya o reemplazando por los valores que ya hemos visto acá, que son los que están así, perdón, los que están asignados. Entonces hacemos lo mismo, vamos a hacer la misma sumatoria, sumamos todo lo que tenga I1, aquí I1 está negativo y es el único coeficiente que lo acompaña, es menos 100. Y luego sumamos los I2, I2, 169, I2 positivos. Aquí está positivo, aquí positivo, acá positivo. Y tomamos los valores, este es un valor de voltaje y este es otro valor de voltaje, y los pasamos al otro lado. Eso nos da 1913 dividido entre 5 voltios. Y esta será la ecuación de la malla 2. Observen que ya tenemos las dos ecuaciones que eran pertinentes. Esta que es de la malla 1, que ya la hallamos anteriormente, y la malla 2. Seguido esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a resolver esas dos ecuaciones obtenidas para encontrar los valores de las incógnitas. ¿Cuáles son los valores de las incógnitas? Miremos. Pues acá las incógnitas son ¿quiénes? I1 e I2 para la malla 2. Y lo mismo para la malla anterior. Perdón, para la malla anterior. Para la malla anterior, que era la malla de la ecuación 1, las incógnitas son I2 e I1. Entonces, básicamente, la manera como podemos resolver esto, como lo plantea acá, pues existen varias formas de resolver ecuaciones encontradas y con respectivas incógnitas. Entonces, ustedes pueden aplicar cualquiera de estos métodos matemáticos que ustedes ya lo han visto previamente en sus matemáticas fundamentales. Métodos de resolución de ecuaciones por reducción, por sustitución, por igualación, por Gauss, Jordan, Kramer, etc. Entonces es importante que ustedes, por favor, dentro de su conocimiento, hagan un recorderis de cualquiera de esos métodos, el que ustedes, o apliquen el que ustedes, digamos, hayan retenido, y que puedan resolver las ecuaciones. Entonces, de acuerdo a esto, seguimos al paso siguiente, que es resolver. Mira, aquí tenemos la ecuación de la malla 1, que ya la vimos anteriormente, y la ecuación de la malla 2. Entonces, estos dos ecuaciones las vamos a resolver por cualquiera de los anteriores métodos, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente eso. Resolviendo esas ecuaciones, vamos a obtener que aquí, digamos, estoy mostrando el circuito resuelto por simulación, en donde estamos hallando el valor de I1
y lo estoy representando en forma decimal y en forma, digamos, en notación científica. Y acá lo mismo, I1 e I2, ¿cierto? Que son estos valores, este valor, que será ¿qué? Valor que corresponde a I2 y este valor que corresponde a I1. Este valor es el valor de IA. Este es IA. 0,6 amperios en notación científica. Podemos decir que si corremos el punto hacia la derecha, estamos avanzando. El exponente será negativo y esto será igual a 600 por 10 a la menos 3 amperios o 600 miliamperios, como le está mostrando aquí el instrumento de medición. Igual acá, aquí tenemos que I es igual a 2.2 amperios, que es exactamente lo que nos... Y este será IB. Entonces ahí tenemos los valores hallados. Con estos valores hallados, entonces venimos y los reemplazamos tanto para la malla 1. Entonces, aquí vamos a reemplazar el valor hallado de I1, y allá lo conocemos, y el valor de I2. Entonces, observen que acá tenemos las mismas ecuaciones, y acá lo que estamos reemplazando son esos valores obtenidos. Entonces, eso nos posibilita hallar los valores de voltaje PR1, voltaje PR2 y voltaje PR3. Por simulación, bueno, y la malla 2 idéntico, malla 2, y eso nos permite también hallar voltajes BR3, BR4 y BR5. Y en simulación observamos que tenemos BR1 menos 877, mírenlo acá, que es el voltaje que hay sobre este punto. Entonces aquí tendremos una tensión BR1. BR2, 78.10 voltios, que es en este punto. Sí, la tensión en este punto. BR3, que es esta tensión acá en este punto, miren acá, 45.33. BR4, que corresponde a este punto, mirenlo acá, y BR5, que corresponde a este punto sobre la resistencia entre este punto y este punto. O sea, estamos midiendo los voltajes sobre cada uno de qué, de las resistores o de los dispositivos conectados. En este caso, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. ¿Sí? Y pues obviamente con esto hemos hallado, voy a volver un minutico, hemos hallado, hemos hallado todos los valores correspondientes al análisis de mallas. Entonces, ahora que miremos la guía, vamos a encontrar que ustedes van a desarrollar el análisis de un circuito por el método de mallas, inicialmente hallando todos los valores de voltaje, todos los valores, primero los valores de corriente, los valores de voltaje, pero obviamente planteando ecuaciones de mallas. Vamos a ver el segundo método que se establece para la solución de circuitos o el análisis de circuitos, que es el método de mallas, de nodos, perdón. Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo se define como la unión de una o más ramas. Ustedes ven que así como dijimos que una malla es un lazo cerrado alrededor del circuito, aquí decimos que un nodo es la unión de una o más ramas. Y existe también el concepto de nodo de referencia, que es un punto de conexión de diferentes ramas con un potencial igual a 0 o tierra. Y cada nodo tendrá un punto, o mejor, cada nodo en su punto tendrá un potencial fijo con respecto al punto de referencia. Vamos a hacer claridad sobre esto para que ustedes comprendan mejor.
Voy a ir al circuito primero y ahorita me devuelvo a esta diapositiva. Observen que acá, me estoy adelantando un poquito, aquí hay 1, 2 y 3 nodos y cada nodo tiene un valor de voltaje con respecto a este supernodo, así lo podríamos llamar, este supernodo, que es un nodo de referencia que, como lo decía, es el nodo que está conectado a tierra. Entonces, Bx tendrá una tensión con respecto a este nodo de referencia, By tendrá una tensión o diferencia de potencial con respecto a este nodo de referencia, Bz tendrá un potencial o un voltaje con respecto a este nodo de referencia. ¿Sí? Entonces, por favor, para que tengamos en cuenta esto. ¿Cuáles son los pasos para aplicar el método de nodos? ¿Qué debemos hacer? Primero, determinen el número de nodos del circuito. Ya lo vimos en la diapositiva donde le mostraba el circuito. Ahí hemos determinado cuántos nodos tiene el circuito. Volvámoslo a mirar. Entonces, para este caso, tenemos un nodo que lo hemos llamado Bx, otro nodo que lo hemos llamado By y otro nodo que lo hemos llamado Pz. Todos tienen una diferencia potencial en relación con este supernodo, que lo llamamos nodo de referencia, y que tiene una característica, está conectado con la Tierra. Observen, aquí tenemos la Tierra, ¿no? Entonces, por favor, siempre que tengamos este tipo de conexión, vamos a decir que esta es la Tierra. Por favor, no confundirlo con la fuente, ¿no? Recuerde que la fuente es así. La Tierra es así. Perdón, voy a hacerlo acá. La Tierra es una sucesión de puntos o de rayas que se diferencian por su tamaño. Esto es Tierra. Así se simboliza Tierra. Esto es batería. Por favor, no las vayamos a confundir. Suele pasar. Mire, esto es una batería. Aquí hay una Tierra. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Devolvámonos un minuto a la anterior diapositiva y vamos a mirar cuál es el segundo paso. Escoja un nodo de referencia y etiquete cada nodo restante con un valor de voltaje con su índice, ejemplo B1, B2. Aquí no lo hemos llamado B1, B2, sino lo hemos llamado Bx, Bz, Bx, By, Bz. Ya lo hemos etiquetado. Aplique la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta es la segunda ley. Ya habíamos hablado de la primera ley, que es la ley de voltajes y que se aplica al análisis de mallas. Aquí vamos a aplicar la segunda ley, que es la ley de corrientes para el análisis de nodo. Entonces vamos a aplicar esa ley sobre cada nodo, excepto sobre el nodo de referencia. Y vamos a dibujar el sentido de las corrientes de cada rama y vamos a asumir que todas las corrientes desconocidas salen del nodo. Las corrientes conocidas se dibujan en dirección que éstas posean. Recuerde que los voltajes de los nodos se trabajarán como si fueran positivos. O sea, el nodo Bx, Bz y By para nuestro caso siempre son positivos en relación con ¿qué? Con la Tierra. Y finalmente habrá que resolver las ecuaciones resultantes como lo hicimos del análisis anterior con mallas. Entonces aquí ya tenemos, volvemos a retomar, identificados los tres nodos, tenemos identificado el nodo de referencia y decimos que cada uno de estos puntos en relación con el nodo de referencia es más positivo. Ustedes ven que esta Tierra siempre desde el punto será también más positivo y este señor será más positivo. ¿Sí? Lo tomamos de esa manera. Entonces vamos a decir que el segundo paso, voy a retomarlo, voy a repetirlo nuevamente. Escoja un nodo de referencia y etiquete de cada nodo restante con un valor de voltaje como su índice. Por ejemplo, acá antes nos decían que fuera B1, B2, B3. Aquí hemos tomado la determinación de denominarlo como Bx a este nodo, By a este nodo, ¿sí? Y Bz a este nodo. Observen que aquí estamos cumpliendo con la primera, que un nodo es la unión de varias ramas. Entonces por acá, esto es una rama, mire,
esto es otra rama, ¿sí? Y esto aquí es otra rama, ¿sí? Aquí arbitrariamente los tomé todos entrando, pero acuérdese que no puede ser así. Ahorita vamos a aclarar el por qué, pero básicamente esto es para notar que aquí este punto me está uniendo tres ramas. Acá lo mismo, mire, me está uniendo estas tres ramas. Voy a hacerlo así. Esta de acá y esta de acá. Igual para este. Este nodo me está uniendo esta rama y esta rama. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta que estamos hablando de la unión de ramas. Bueno, miremos el paso 3. Entonces en el paso 3, aplique la ley de corrientes de Kirchhoff sobre cada nodo, excepto sobre el de referencia. O sea, sobre este de referencia lo vamos a dar quietico porque está referido a tierra. Y dibuje el sentido de las corrientes de cada rama y asuma que todas las corrientes desconocidas salen del nodo. Observen que aquí IA es una corriente que es conocida y está entrando en el nodo. Entonces vamos a decir que esta corriente es conocida y entra en el nodo. Entonces, como decimos que deben de ser las corrientes entrando, mire acá, corrientes entrando igual a corriente saliendo, pues obviamente podemos afirmar, siguiendo la regla, que aquí vamos a tener esta corriente que la vamos a denominar IR1, perdón, I1, que es la corriente que va por R1, y esta corriente que va a pasar por la resistencia R2 y vamos a decir que estas dos corrientes están saliendo. Quiere decir que acá podríamos decir que la corriente entrando es que es IA y que la suma de las corrientes saliendo será I1 más I2. ¿Sí? Entonces estamos aplicando precisamente sumatorios de corriente entrando y A es igual a sumatorios de corriente saliendo. Estamos aplicando. Lo mismo aplica para BY. Entonces aquí BY hemos dicho que tenemos estas corrientes. Acá estamos diciendo que todas, para este caso, tendríamos unas condiciones y para este caso tendríamos otras condiciones. Aquí podríamos decir, por ejemplo, que esta corriente IB, ¿cierto? La conocemos, ¿cierto? Es una corriente saliendo y que esta I4 y I5 podríamos decir que está entrando. Pero lo vamos a ir aclarando en la medida en que vayamos resolviendo el circuito. Entonces vamos a pararnos acá en BX, acá, BX, y vamos a armar la ecuación para BX. Por el momento nos vamos a olvidar de BY y BZ, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esto que ya lo hemos dicho, corrientes entrando. Aquí vimos que iba una corriente entrando en este sentido, que se denomina I sub A, ¿sí? Y aquí dijimos que había una corriente por acá, que dijimos que era I1, y aquí otra corriente acá saliendo, que es I2. Y ahí estamos cumpliendo que IA es igual a la suma de I2 e I1, corrientes entrando, IA, corrientes saliendo, I2 e I1. Entonces, planteemos con base en eso la ecuación de Bx. ¿Sí? Entonces, observen que la ecuación para el nodo Bx es, vuelve y aquí está nuevamente dibujado, IA, I1, I2, la sumatoria de corrientes entrando, igual a la sumatoria de corrientes saliendo. No me cansaré de repetirlo. Y la ecuación para el nodo Bx es sumatoria de corrientes entrando IA igual a I1 más I2, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, ese es el planteamiento de la ecuación. ¿Sí? Ahora vamos a reemplazar estos valores. ¿Sí? Entonces, siguiente.
Acordémonos de algo importante. Esto es positivo y esto es positivo. ¿Con relación a qué? Con relación a este señor que es el nodo de referencia. Por favor, no olvidemos eso. Entonces aquí vamos a desarrollar, como esto es positivo, pues aquí tenemos este punto positivo, y tenemos una corriente saliendo, vamos a decir que, retomando, IA igual a I1 más I2. Entonces, IA vale ¿cuánto? Vale 0.6 amperios, mírenlo acá. IA vale 0.6 amperios, que está, no me lo estoy inventando. Aquí observen que I1, esta corriente I1, por ley de Ohm es voltaje sobre resistencia. Entonces, podría tener un voltaje que es positivo que se llama Vx. Mírenlo acá. Este voltaje. Este mismo voltaje. ¿Sí? Menos este voltaje, que es correspondiente a la fuente de 14 voltios. ¿Y por qué decimos que menos? Porque siempre dijimos que este voltaje es más positivo que cualquiera de los voltajes que hayan en esta dirección. Entonces, menos el voltaje 14 voltios sobre lo que va por acá, que es una corriente 1, pero lo que miramos aquí es qué elemento está definiéndonos esa corriente, R1, mire, aquí está. Y aquí estamos aplicando ley de ¿qué? Ley de Ohm. Voltaje, que es esto de acá, sobre resistencia. Más que, porque el nodo no está solito. Observen que a este nodo, también lo está afectando esta R2 con una corriente I2, ¿cierto? Pero la tensión que vamos a tener aplicada entre este punto y este punto, que es el que afecta a R2, va a ser el voltaje X mirado desde acá de este nodo, menos el voltaje de Y, o del nodo Y. ¿Y por qué digo que menos? Porque estamos mirando desde el nodo X. Nos paramos en el nodo X. Si el nodo X es positivo, todo lo que esté hacia abajo o hacia la derecha en este caso, que es el nodo BY, será negativo. Entonces el nodo BY será Bx menos By, que es un valor de voltaje, dividido entre el elemento que afecta esa diferencia potencial, que es R2. Mírenlo, acá lo tenemos R2, que es este mismo, ¿cierto? Y esto, Bx menos By dividido entre R2 es una que también. Por favor, me informan si están viendo mi actividad. Por favor, alguien que me informe. ¿Me están escuchando en estos momentos, por favor? ¿Me pueden informar si me están escuchando, por favor? Gracias. Sí, señor profe.
y en algún momento se interrumpió la comunicación, es que tuvo como un salto en el internet. ¿Me han escuchado durante el paso? ¿Alguien que me confirme, por favor? Se escucha entrecortado, profe, a veces. Ah, bueno, por favor, cuando se escuche así entrecortado me avisan, porque es que tuve ahorita un salto de internet y me preocupé, dije, ¿desde cuándo hará que no me ven? Ahí en este momento están observando mi pantalla. Sí, señor. Bueno, gracias. Estaba explicando el método de nodos. No sé si han captado toda la parte de la explicación del método de nodos, más sin embargo está la grabación y cualquier situación que se haya presentado, una vez yo mire el video, la subsanaremos en ese caso con una réplica de la web conferencia si es pertinente. Si no es pertinente, pues sigo adelante con la explicación. Entonces, voy a mirar, aquí estábamos resolviendo lo correspondiente a el nodo Bx y estaba planteando las ecuaciones. Entonces aquí decíamos que el nodo X era igual a IA, a la suma de IA, de I1 más I2, y que obviamente esto corresponde a que la sumatoria de las corrientes entrando deben de ser igual a la sumatoria de las corrientes saliendo. Para este caso, la corriente IA debe ser igual a la suma de I1 más I2, como está planteado acá. Entonces ahí lo que hago es desplazar los valores. IA vale 0.6 amperios, Bx, que no lo conozco, menos la tensión de 14 voltios, porque dijimos que este punto es más positivo, considerado con este punto que va hacia referencia, sobre el valor de la resistencia que está afectado por esta rama, que es R1, mírelo, R1, y entonces aquí voy a tener una corriente. Entonces, voltaje sobre resistencia es corriente. Y aquí tengo otra corriente, esa corriente es la corriente que va por R2 y que corresponde al valor de tensión Bx, que es positivo, menos el valor al valor de voltaje, que es Bx, menos el valor de voltaje By, ¿cierto? Porque Bx, estoy analizando sobre Bx, y si este punto es positivo, todo lo que esté a su derecha o hacia abajo va a ser más negativo. Entonces tomo el nodo By como negativo menos By, entonces me da un voltaje sobre el valor de la resistencia que está afectando, que en este caso sería R2. Esto, Bx menos By sobre R2, es otra corriente. Aquí ya tengo el planteamiento de la ecuación en términos de los elementos que la afectan, y para el caso, entonces voy a reemplazar los valores. Aquí tengo que Bx lo reemplazo aquí R1 por 163 y R2 por 143, y aquí voy a desglosar esta ecuación, desglosando esto y desglosando acá. Tengo que esto es 163 de Bx menos 14 voltios sobre 163. Fíjense que este es un denominador común a Bx y a 14 voltios. Entonces por eso estoy abriendo este fraccionario y lo estoy expresando en un fraccionario que tiene un 63 de Bx menos 14 voltios sobre 163. Aquí más lo mismo, Bx que está aquí a este lado, con un factor de Bx tiene como un factor multiplicador 1, entonces será un 143 de Bx menos un 143 de By igual a 0.6 amperes. Entonces aquí tenemos ya expresado toda nuestra ecuación en sus fracciones equivalentes, igualado a 0.6. No olvidemos que esto es una suma de corrientes saliendo igual a una suma de corrientes entrando. Resolviendo los valores para Bx, aquí tengo Bx
Entonces aquí tengo que es 306 dividido entre 23.309 BX, estoy sacando factor común, bueno, siendo toda la operación de fraccionarios que cada uno de nosotros conocemos, menos un 143 de BY, que es este, igual a 0.6 amperios más 14 voltios sobre 163. Este es un valor de voltaje sobre corriente, perdón, voltaje sobre, discúlpeme, voltaje sobre resistencia, que es una corriente, entonces lo puedo pasar a este término y esto lo puedo sumar. Finalmente, lo que obtengo es esta ecuación, 306 sobre 23.309x menos un 43 de BY igual a 559.815 de amperio, que es de operar este entero por este fraccionario. Entonces, esta va a ser mi primera ecuación del nodo Vx. ¿Sí? Entonces, sigamos. Entonces, acá vamos a hallar la ecuación para el nodo Vy. Observen que acá vamos a plantearnos que todas las corrientes están saliendo. Luego, si todas las corrientes están saliendo, entonces será 0 igual a la sumatoria de I2 más I3 más I4. En este caso I2 está saliendo de este nodo. Acuérdense que estoy haciendo el planteamiento para el nodo Vy. No olviden eso. Ya el planteamiento del nodo Vx ya lo desarrollamos. Entonces, para Vy tendríamos esta ecuación, ¿sí? Perdón, esta ecuación, y vamos a armar formular cómo quedaría planteada su ecuación. Entonces, tendremos I4, mire este, I3, I2. Vamos a mirar acá. Desarrollando esto, perdón, me voy a volver un momento. Entonces acá vamos a tener la ecuación, vamos a desarrollar una ecuación acá. Y lo mismo para IZ, BZ. Entonces BZ tendremos que, igual también vamos a decir que I4, I5 más IB, que son estas que están acá, va a ser igual a 0. Entonces tenemos las ecuaciones planteadas para BZ y tendremos la ecuación 3 para BZ. Entonces, de los ejercicios anteriores, vamos a tener la ecuación para el nodo Vx, que es esta, 306 sobre 23.309 menos un 43 de Vy igual a 559.815 de amperio. La ecuación para el nodo Vy es menos un 43 de Vx más 60.447 sobre 279.000, perdón, 2.795.507 Vy menos un 73 de Bz igual a menos 10 sobre 103 amperios. Y la ecuación para el nodo Bz va a ser esta, menos un 173 de Vy más 356 sobre 30.659 Z igual a este valor de amperios. Igual que se hizo para mallas, para nodos también se aplican los mismos métodos de reducción para resolver las tres ecuaciones anteriores. Aquí, utilizando la simulación, hallamos estos voltajes, el Vx, disculpen, ya estoy terminando. Hallamos el Vx, el voltaje Vy y el voltaje Vz. Hallado esos voltajes, entonces podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores. Voy a volverme acá. Vamos a aplicar estos voltajes, Vx, Vy, Vx, Vy,
y B, y, B, Z, los vamos a aplicar ¿dónde? En estas ecuaciones, y aplicando esos valores, estos valores que nos dieron acá, vamos a hallar las respectivas valores de corriente. Entonces tenemos la corriente I1, la corriente I2, que depende de la corriente I3, y la corriente I4. Entonces con esto doy por terminada el desarrollo de la presentación. Abro el espacio para el set de preguntas. Por favor, los escucho. Andrei, William, Camilo, Carlos, Joan, Obed. ¿Hay preguntas? De todas formas, a ver, yo les voy a compartir unos videos para la resolución de nodos y mallas que ya está en el foro que abrí el día de ayer. Entonces ahí pueden consultar esos videos y cualquier, digamos, inconveniente que yo note en esta grabación, haré una réplica el fin de semana, día sábado. Entonces yo hago la respectiva revisión. Entonces, si no hay preguntas, William, ¿qué se le hace complicadito? Si quiere, abra su micrófono con confianza. Yo estoy aquí disponible, o si lo prefiere, después me pregunta por el Teams. Pero antes de cerrar este proceso, quiero que por favor revisemos un poco la guía. Hay dos invitaciones que les quiero hacer o realizar. La primera es que por favor participen en el foro. Muchos de los compañeros, tal vez no lo digo por ustedes, pero varios dejaron de participar en el foro. Entonces es importante que participen en el foro. Como les digo, el foro está abierto desde ayer y ahí les compartí unos videos y también compartí la plantilla para resolver esta fase 2. Por favor, hagan uso de la plantilla. La plantilla está editada y construida para facilitar el desarrollo del desarrollo teórico de su ejercicio, que a continuación voy a presentar. Les recuerdo que esta actividad inicia hoy y finaliza el próximo 14 de abril y que en ella deben de diligenciar los conceptos que aparecen en la tabla 1. En esta tabla 1 deben solucionar un circuito, pero para solucionar este circuito deben de entrar al foro y seleccionar el respectivo estudiante. Por favor, cuando entren al foro, no me digan voy a resolver el estudiante 2 o 3 o 4 o 5 o 6. Eso para mí no es transparente. Refiéranse al estudiante A o al estudiante B o al estudiante C o al D o al E. No hay posibilidades, como alguno de pronto me preguntaba, que si en los grupos había más de 6 estudiantes. No hay más de 5 estudiantes. En algunos inclusive solamente hay una persona, en otros hay 3 y en otros hay 4 y el máximo número de estudiantes son 5. De manera que perfectamente cada uno puede seleccionar uno de los estudiantes para que pueda resolver sin problema su ejercicio. Es importante que tengan en cuenta que si alguno de ustedes repite estudiante, al que no participó en el foro o al que seleccionó
después del estudiante que ya había seleccionado esos valores de resistencia, es al que se le califica el ejercicio. Al otro, pues obviamente tendrá inconvenientes. Entonces, por favor, con esos valores, este circuito, que es mucho más sencillo al que resolvimos hoy. Fíjense que el otro tenía fuentes de corriente y voltaje. Este básicamente tiene 2 fuentes de voltaje y va a tener 1, 2 y 3 mallas. Entonces, muy seguramente cualquier inconveniente que tengan, por favor no duden en acudir a mí por Teams o en el foro. Entonces van a resolver corrientes de malla, voltajes de nodos, corriente en cada uno de los resistores del circuito, voltaje en cada uno de los componentes del circuito y potencia. ¿Sí? Acuérdense que estamos utilizando Proteus, ¿sí? Entonces, por favor, yo les envié también y les compartí la última versión de Proteus ya corregida para que ustedes pudieran hacer la descarga. Por favor, si antes habían hecho otra descarga de Proteus, eliminar la anterior y solamente utilizar la que he compartido en los diferentes medios de comunicación, en el correo interno del curso, en Teams y al correo institucional. Una vez resuelvan, van a colocar los valores de corriente teórica, corriente simulada y el error relativo para el análisis de mallas. Lo mismo el voltaje teórico, la corriente simulada y el error para nodos. O sea, lo van a hacer para tanto método de mallas como método de nodos. Y van a hallar las voltajes, las corrientes y la potencia para cada elemento y eso lo van a registrar en estos tres espacios que tienen. Uno por el método de mallas, otro voltaje de nodos y el otro voltajes, corrientes y potencia de cada elemento. Observen aquí al final en la guía, varios de ustedes me preguntaron que cómo calculaban el valor teórico o error de porcentaje o el porcentaje de error. Mira, acá está la ecuación. Eso me notaba que no habían leído la guía. Entonces es importante que ustedes lean toda la guía. Aquí aparece qué deben de entregar al final como producto y finalmente tienen la rúbrica de evaluación, que es importante que ustedes también la revisen para que tengan identificado cómo asignamos o cómo se asignan los puntajes de cada una de esta actividad que corresponde a la unidad 2, fase 2, y que tiene que ver con el análisis y la resolución de circuitos por el método de análisis de circuitos receptivos utilizando ley de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Entonces, este es la guía de actividades. Por favor, les pido que lo consulten. Nuevamente les insisto en la importancia de participar en el foro. En el foro van a encontrar unos videos de ayuda, tanto de la parte teórica como de cómo simular en Proteus, de manera que por favor vean los videos. Si hay algún inconveniente, alguna duda, vuelvo y digo, estoy atento a cualquier tipo de pregunta y a acompañar el proceso. Entonces, si hay alguna pregunta con respecto a lo que acabo de expresar, les agradecería y si no, por favor, me confirman para dar por terminada la web conferencia correspondiente a la unidad 2, fase 2. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, nuevamente les agradezco su puntualidad, les agradezco el haber estado acá y por favor reiterarles que a partir de hoy se inicia el proceso de la fase 2. Hay algunas personas que tampoco hicieron entrega de la correspondiente a la actividad
de la fase 1. Entonces, a sus respectivos correos institucionales, a Teams y en el correo interno del curso les envié unas indicaciones para que por favor se hagan entrega de su actividad. Una feliz noche para todos y les agradezco que hayan participado de manera puntual en esta web conferencia de la unidad 2, fase 2. Gracias y buena noche.